Bueno, yo he hablado básicamente sobre el avance en la selección de pacientes para panitumumab y otros monoclonales anti-EGFR y cetuximab en pacientes colorectal metastático, que ha significado el incluir en la selección de estos pacientes no solo las mutaciones en el exón 2 de KRAS, que ya se venían haciendo en el pasado, sino también las otras mutaciones que también podemos tener en otros exones de K y de NRAS y que se comportan desde un punto de vista biológico y clínico igual que las que venimos manejando de KRAS exón 2. La K y NRAS son dos genes muy frecuentes, muy similares, y la mayor parte de las mutaciones en colorectal se localizan en KRAS exón 2. El 40% de los pacientes tienen mutaciones a este nivel y ya sabíamos que estos pacientes no se beneficiaban de monoclonales anti-EGFR, en cambio el otro 60% sí, y se los veníamos dando. Y ahora lo que hemos ido es más allá, hemos determinado otras mutaciones menos frecuentes, pero que son excluyentes con KRAS exón 2, pues en el exón 2 y 3 de KRAS, o en el 2, 3 y 4 de NRAS, y cuando tú vas sumando todas estas mutaciones, al final, entre 1 de cada 5, 1 de cada 6 pacientes que eran KRAS exón 2 wild type, tiene estas otras mutaciones. En el primer estudio que esto se estudió fue un estudio con panitumumab. Digamos que en el desarrollo de panitumumab se ha promovido mucho identificar qué pacientes se benefician para seleccionarlos mejor y que el resultado sea mejor así. La primera mutación de KRAS exón 2 ya lo promovieron estudios de Amgen y ahora de nuevo pues ha sido también el panitumumab el que digamos, ha tirado este carro, ¿no? Y bueno, pues en estos pacientes que tenían tenían KRAS exón 2 no mutado, que se beneficiaban del panitumumab cuando tú depuras más y sacas en 1 de cada 6 de esos pacientes, esos que tienen otras mutaciones, que hemos visto que se perjudican incluso, en los 5 de cada 6 que quedan, en ese 50% que al final queda, el beneficio es clarísimo. Esto se ha visto en supervivencia de progresión, se ha visto en supervivencia, no se ha visto solo en el estudio PRIME, se ha visto también en el 181 en segunda línea, en el 408 en última línea, en el PIC que comparaba beva frente a panitumumab en primera línea, también los datos sugieren que esta mejor selección hace que los resultados con panitumumab sean mejores, y de hecho el estándar ahora con panitumumab es mutaciones en K y en RAS no mutado son aptos. Posteriormente se hizo lo mismo con cetuximab. Este análisis con cetuximab ha ofrecido los mismos resultados. Tenemos el análisis en dos estudios, el FIRE3, que es cetuxi frente a beva asociado a FOLFIRI en primera línea, y en el PIC y en el OPUS, que es un fase randomizado, FOLFOS frente a FOLFOS cetuxi en primera línea, y cuando se analiza KRAS exón 2, beneficio con el monoclonal, con cetuximab, y cuando se hace K y NRAS exón 2, más beneficio todavía en los no mutados, no beneficio en los que tienen las otras mutaciones. También se ha modificado la fecha técnica del cetuximab. En el futuro, posiblemente delimitemos todavía mejor qué pacientes se benefician, viendo otros posibles biomarcadores que todavía no están bien validados, como las mutaciones en BRAF, PIK3CA, el nivel de ligando o la pérdida de expresión de PTEN. En el futuro posiblemente determinemos en sangre la mayor parte de biomarcadores posibles, en concreto las mutaciones en RAS se pueden determinar perfectamente en sangre, hay que poner a punto la tecnología, pero estamos a 2 pasos de ello, y posiblemente incluso lo tenemos que hacer de forma dinámica porque el tumor biológicamente va cambiando. En cuanto a la selección, está clara que tenemos que hacerlo con estas mutaciones en K y en RAS. Otra cosa es la secuencia de tratamiento. ¿Qué biológico utilizamos antes? ¿Cuál utilizamos después? Primero anti-EGFR, luego antiangiogénico, o la secuencia inversa. Realmente todavía no tenemos datos suficientes. Tenemos algunos datos, tenemos el fase 2 randomizado PIC que compara PANI frente a beva asociado a FOLFOS, pero es un fase 2 randomizado, poco dimensionado, y tenemos el FIRE3, que es ya un fase 3, que es FOLFIRI cetuxi frente a FOLFIRI beva, pero el objetivo de la supervivencia, esto perdona las respuestas y tampoco tiene una gran dimensión, sobre todo si consideramos que el subgrupo de pacientes que realmente nos planteamos esta duda es los que tienen K y NRAS mutado, y al final no son demasiados pacientes en el PIC. Otra cuestión importante es cuál puede ser la mejor secuencia de biológicos. No podemos darlos combinados porque en el PACE2 y en el CAIRO se vieron cómo cuando se asociaban los dos biológicos, por razones que no sabemos, los resultados empeoraban, ¿no? Tenemos que darlos entonces de manera secuencial. Y esta duda nos la planteamos en el subgrupo de pacientes que podemos plantearnos dar un anti-EGFR, que son los K y NRAS no mutados. ¿Y cuál es la mejor secuencia en estos pacientes? ¿Empezar con el anti-EGFR y luego el antiangiogénico o la inversa? No lo sabemos. No tenemos tampoco estudios propiamente secuenciales que comparen uno después del otro frente al otro seguido del uno, ambas líneas incluidas dentro del estudio. Lo que tenemos son estudios en los que en la primera línea
se randomiza a un biológico o el otro, y luego es práctica habitual y en un porcentaje alto de pacientes, pues los pacientes cuando progresan se cruzan al otro biológico, pero sin estar incluida esta fase posterior del tratamiento en el estudio. Y tenemos el PIC, del cual ya hemos hablado, y el FAIR3. El PIC es con panitumab asociado panitumab frente a bevacizumab asociado a Folfos en primera línea, el FAIR3, cetuximab frente a bevacizumab asociado a Folfir en primera línea. ¿Qué sugieren estos estudios? Bueno, primero, estos estudios tienen unos problemas metodológicos muy importantes. No están diseñados para lo que luego parece que han ido viendo, ¿no? Que es un posible, aparente, quizás, un aumento en supervivencia con el anti-EGFR en el subgrupo de pacientes que hay en el RAS no mutado. No están diseñados para esto. El diseño del PIC es un factor randomizado que va a supervivencia libre de progresión y no está bien dimensionado ni siquiera para comparar los brazos en ella, mucho menos para comparar la supervivencia en un subgrupo. Y el diseño del FAIR3 es un estudio de fase 3, pero cuyo objetivo principal es respuesta. Pues bien, pues los objetivos de primera línea no son muy brillantes. La respuesta es igual en los dos estudios con los dos biológicos. En cuanto a supervivencia libre de progresión, el PIC sí que va a aumento significativo en KNRAS. Bueno, es significativo, tampoco es nada espectacular, pero sí que se ve un aumento. Pero en el FAIR3, supervivencia libre de progresión es exactamente igual. Pero en cambio, en la supervivencia en ambos estudios, a partir del mes 18, parece que se separan las curvas a favor del monoclonal anti-IGFR. Y esto se hace de una manera que parece que se mantiene bastante en el tiempo y bastante similar en los dos estudios. Esto puede ser el azar, los estudios no están dimensionados ni diseñados para esto y pueden ser sencillamente falsos hallazgos positivos. Pueden ser cosas que sucedan en la primera línea que condicionan la segunda, o pueden ser cosas que sucedan tras la progresión, puesto que el aumento en la supervivencia, digamos, en la diferencia aparece a partir del 18 mes. ¿Qué puede ser lo que pasa en las líneas posteriores? Lo primero que se nos ocurre es que haya desbalances en los tratamientos recibidos. Se ha analizado de forma muy grosera, pero no parece ser este el caso. En concreto, en el PIC el 40% cruzan el autobiológico tras la progresión, y es similar en los dos brazos, y en el FAIR3 en torno al 45% en ambos brazos cruzan el autobiológico, y de nuevo es similar en ambos brazos. Pero puede haber otros desbalances que no están bien analizados y que habrá que esperar, habrá que tener más datos, ¿no? Pero puede ser cuestión de azar, de desbalances, de problemas metodológicos, pero no podemos descartar que haya alguna razón de tipo biológico que haga que, por la biología del cáncer colorectal, cuando damos un biológico antes funcione mejor luego el otro o viceversa, y que sea una secuencia mejor que la otra. Luego tenemos que investigar, tenemos que ver qué pasa y tenemos que esperar los resultados del estudio del CALGB, que es un estudio muy grande con más de 2.000 pacientes, KRAS no mutado, y que han comparado Cetuxi o Beva asociado a distintas quimioterapias en primera línea, y que todos confiamos que a lo largo del 2014, que vamos a ir teniendo ya los resultados de este estudio, nos aclaren esta cuestión de cuál es la mejor secuencia. Porque de momento, campo lleno de dudas, con algunas cosas intrigantes en cuanto a supervivencia de la secuencia anti-EGFR antiangiogénico, pero con muchas dudas que despejar.